Hola, buenas tardes. Siguiendo con la oncocápsula, hoy tenemos la participación de Elisa Salazar. Ella es doctora especialista en ortopedia y traumatología con un fellow en la Universidad de Barcelona, Universidad Clínica. Es por ello que hoy vamos a hacerle una serie de preguntas acerca de cómo hacer los algoritmos de manejo y diagnóstico en estas entidades. Para empezar, quiero preguntarle a la doctora Elisa Salazar, que se presente, ¿verdad? Y preguntarle cómo es el panorama de las diferentes neoplasias en relación a las metástasis. ¿Qué es una metástasis? ¿Cómo el ortopedia nos ayuda a hacer un abordaje tanto diagnóstico y de tratamiento? Buenos días, mi nombre es Elisa Salazar. Soy especialista en ortopedia y traumatología con un fellowship del traumatismo del aparato locomotor en el Hospital Clínic de Barcelona. Hoy vengo a hablar acerca de metástasis. Muchos de los tumores primarios, el cáncer primario, envían algunas células cancerígenas y llegan a implantarse en algunos lugares óseos. Los más frecuentes, la columna, la parte de las caderas, el fémur, que es el hueso más largo de nuestro cuerpo, y también hay metástasis que pueden presentarse a nivel de las costillas o incluso en el cráneo. Ya cuando la enfermedad llega a este punto, es difícil de manejar. Sin embargo, hay algunos cánceres que con tratamiento, la quimioterapia, radioterapia o incluso con la excisión, o sea, el retiro del cáncer primario, logran controlar bastante la metástasis óseas. Como bien dijo la doctora Salazar, la metástasis es de que la célula tumoral que está ubicada en un órgano confinado ya mandó célula a otro nivel, a otro órgano. Necesitamos saber cuáles son los órganos más frecuentes o las neoplasias más frecuentes que hacen metástasis y a qué órganos corresponden estos. Los cánceres primarios que envían más metástasis al hueso, encontramos cáncer de seno, cáncer de próstata, cáncer pulmonar, cáncer renal, tiroides en menor frecuencia, pero sí hay muchos tipos de cáncer primario que pueden dar metástasis al hueso. A veces es difícil definir si los síntomas son propios de la enfermedad o se deben a las metástasis. Es por eso importante que reconozcamos cuáles son los signos o síntomas que nos hacen pensar que estamos cursando con una metástasis a hueso. ¿Cuáles son esos síntomas o signos? El síntoma cardinal principal en este tipo de enfermedad es el dolor. Si usted es una paciente que tiene diagnosticado un tumor primario e inicia con dolor bastante molesto y frecuente en una cadera, en la columna, en el hombro o en los miembros inferiores, que al inicio puede ser intermitente, pero posteriormente se vuelve más constante, más intenso y más molesto, es importante acudir a un médico para que se descarte la posibilidad de una metástasis. Hay que tomar una radiografía, hay que verificar las imágenes, ¿verdad?, que nos llamen la atención, incluso auxiliarnos de métodos o diagnósticos más de mayor detalle, como es la resonancia magnética o la tomografía, todo en dependencia de dónde está ubicada la posible metástasis y de los síntomas que presenta el paciente. Importante esto de los signos y síntomas. Generalmente sabemos que el cáncer de próstata es el que más afecta, ¿verdad?, la parte ósea. También, como mencionaba la doctora Salazar, la parte de los tumores renales, del cáncer renal, del cáncer de mama, en este caso los lúminas. Yo tengo una pregunta. Bastante frecuente que veamos pacientes con fracturas patológicas.
Es lo mismo una fractura en un paciente normal que no tiene una enfermedad oncológica a una fractura en un paciente con enfermedad oncológica. ¿Y cuáles son los abordajes que se pueden llevar en estos pacientes? Bueno, en los pacientes con fracturas patológicas, que la llamamos así porque es una fractura en un lecho que no es normal, no es un hueso normal, se tiene que fijar de igual manera que un paciente que no tenga cáncer, no sea oncológico. Sin embargo, tenemos que tomar más énfasis en curetear bien el hueso, o sea, tratar de limpiar todo el área, dependiendo de la magnitud de la lesión. Aún nos auxiliamos de otras sustancias como es el cemento óseo, que lo podemos utilizar para dar un poquito más de fortaleza al hueso, y a la vez de que posteriormente de la fijación es importante recibir en algunos casos la radioterapia para tratar de eliminar todas las células malignas y que se siga haciendo más daño al hueso, porque estas células pueden interferir en el metabolismo normal, o sea, ya sea disminuye las células que nosotros llamamos osteoblastos, que son las que forman el hueso, o aumentan la acción de los osteoclastos, que son los que eliminan el hueso. Entonces hacen un hueso frágil, un hueso que con solamente caminar, por ejemplo, en dependencia de dónde está ubicada la lesión, pero hay personas que ni siquiera se traumatizan, o sea, no tienen ningún tipo de caídas ni golpes, sino con solo caminar se pueden fracturar. Entonces es importante que después de fijar la fractura también se utilicen otros métodos como la radioterapia o el uso de algunos medicamentos que nos ayudan a fortalecer un poco más el hueso y evitar otro tipo de fracturas. Interesante, ¿verdad? De que a pesar de que nosotros le digamos al paciente que es una etapa avanzada, una etapa 4, hay muchas opciones terapéuticas que podemos llevar a cabo. Tenemos la ayuda de ortopedia oncológica, de ortopedia y traumatología en estas entidades. Y algo que mencionó Salazar muy importante, existen y qué opciones existen en el tratamiento de las metástasis. Ella mencionaba de estabilizar la fractura, tanto en el paciente oncológico como en el no oncológico, y que también podemos auxiliarnos de la radioterapia. Pero mencionó un punto que quiero hacer relevante y que nos hable un poquito más, y de qué otras tratamientos, ya sea sistémico o no, podemos hacer uso. Ya hablaba del cemento, pero también podemos hablar de los bifosfonatos. Retomando con lo de las metástasis, sabemos de que no solo el dolor y la fractura son manifestaciones, existen otras manifestaciones que me gustaría que Salazar nos hablara un poquito, como es la elevación del nivel de calcio. Sí, como parte de la resorción ósea, altos niveles de calcio pueden ir a la sangre, y esto da ciertas manifestaciones que también es importante conocerlas para que acudan inmediatamente a su médico, como es el paciente se siente somnoliento, hay aumento de calambres, puede haber náuseas, puede haber confusión. Todo esto son signos de alarma de calcio elevado en sangre que es necesario corregir a lo inmediato. Por eso es importante que ustedes consulten a su médico, se hagan los chequeos y se detecte estas patologías a tiempo. Bueno, importante esta oncocápsula para que vean que cuando diagnosticamos un paciente con metástasis hay muchas opciones de tratamiento, incluso en esta etapa clínica. ¿Por qué es importante conocer sobre cómo actúan las metástasis, cuáles son los signos y síntomas? Es porque necesitamos reducir esos eventos relacionados a la parte de las metástasis. Necesitamos reducir los eventos como la fractura. Necesitamos un paciente que esté sin dolor para continuar con su tratamiento oncológico.
necesitamos no llegar a ese punto que el paciente quede en una cama por un síndrome medular, y necesitamos que ese calcio esté corregido, que ese calcio esté en parámetros normales para evitar eventos también cardiovasculares o eventos cerebrales o complicaciones a nivel renal. Agradeciendo a la doctora Salazar, a ella la encontramos en el Hospital Vivian Pela, aquí en el Centro Médico Tercer Milenio y en el Hospital de Jinotepe, recomendándoles siempre que sigan esta oncocápsula. Mi canal es Dr. Arau, la Oncología al Día, y una vez más agradeciendo a los pacientes que me siguen y así como la participación de los diferentes médicos que han participado en esta oncocápsula.